Plan de lectura día 26, mes 12. Zacarías, capítulo 9. El pasaje comienza con el Señor decretando juicio contra Tiro y Sidón y también contra los filisteos, representados en sus ciudades más importantes. Esto también se encuentra en varios otros profetas, y a pesar de que esto tuvo un cumplimiento inmediato sobre esas naciones, también anticipa el juicio final sobre todos los incrédulos y nos muestra claramente la soberanía y el gobierno que el Señor ejerce permanentemente sobre la historia y sobre los pueblos. Esta sección termina en el versículo 8 con una promesa de parte del Señor, diciendo que Él será quien proteja a su nación santa para que ya no sea más invadida ni conquistada. Esto tiene su cumplimiento definitivo cuando nos encontremos en la gloria y todos los enemigos del Señor hayan sido vencidos, y la garantía de esto es precisamente lo que se anuncia en el versículo 9. Allí se anticipa el día de la visitación de Jerusalén, cuando el Mesías entró a ella por última vez, en la conocida como entrada triunfal. Es un versículo citado textualmente por Mateo y Juan, los evangelistas que relataron este momento. En su primera venida, Cristo obedeció perfectamente y a la vez pagó el precio de nuestra rebelión, y con ello aseguró nuestra salvación para siempre. Nos dio la seguridad eterna, haciendo posible que se cumpla lo prometido en el versículo 8. Esa primera entrada triunfal no fue la definitiva, ya que allí quienes aclamaron al Mesías no lo hicieron de corazón sincero, sino que esperaban que Jesús cumpliera las expectativas que ellos tenían sobre el Mesías, es decir, que fuera un conquistador militar que instaurara un reino terrenal. Eso no era lo que Jesús vino a hacer, y por lo mismo terminó siendo rechazado y crucificado al día siguiente, como estaba también profetizado que ocurriría. Pero como anuncia Apocalipsis 19, nuestro Señor Jesús regresará en gloria para vencer sobre todos sus enemigos y manifestar su reino de manera definitiva. En el versículo 10 se habla de la paz que este Mesías trae con su reino, una que comienza entre los judíos pero que se extiende a todas las naciones. Cristo afirmó que su paz quedaría entre sus discípulos cuando dijo: "La paz os dejo, mi paz os doy", en Juan 14:27. Y ciertamente ya comenzamos a disfrutar de esa paz, pero ella también se manifestará completamente una vez que Cristo termine de establecer su reino en su segunda venida. Finalmente, este capítulo 9 habla de la victoria que el Señor concederá a su pueblo sobre sus enemigos, salvándolos como a su rebaño, lo que causa una alegría perpetua en medio de los suyos. Es necesario que perseveremos en oración, pidiendo al Señor que Cristo venga y podamos ver su victoria y cómo este reino de justicia y paz perfecta se establece sobre el mundo que ahora vemos sometido al pecado y la muerte. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El Salmo 145 fue comentado en la primera parte de este plan. Proverbios 30:32. Ante los pensamientos que nos tientan a hacer lo malo, es necesario que conscientemente nos refrenemos. Es preciso hacerlo en ese momento, cuando todavía no hemos pasado a la acción, recordando que el ser tentados no es pecar, sino que el pecado es caer en la tentación. Apocalipsis capítulo 17. Este capítulo inicia el sexto ciclo de revelaciones, que se concentrará en los enemigos del Cordero y de sus redimidos, y de cómo son derrotados para siempre por el Señor. Tal como ocurre con los ciclos anteriores, este nuevo grupo de revelaciones comienza entrelazado con el anterior, ya que en el capítulo 16 pudimos ver cómo se relató brevemente la caída de Babilonia, pero ahora el Señor explicará la historia de esta ciudad impía y hablará en detalle de su destrucción final. Para entender bien lo que sigue en este libro, debemos saber que se marcará un contraste entre dos mujeres, que son dos ciudades, y que representan a los dos grupos en que está dividida la humanidad. Por un lado, la gran ramera, que es Babilonia, y que constituye la nacionalidad espiritual de todos los incrédulos, quienes no reconocieron a Jesús como Señor, Rey y Salvador. Por otro lado, está la novia pura de Cristo, que es la Nueva Jerusalén y que constituye la nacionalidad espiritual de los redimidos, aquellos que rindieron sus vidas a Cristo en arrepentimiento y fe. Este capítulo 17 entonces se centra en Babilonia, que está sentada sobre muchas aguas, lo que significa que su dominio se extiende sobre las muchedumbres del mundo. Si en la bestia vemos el gobierno violento del mal, en Babilonia vemos la seducción perversa que ese mal ejerce sobre los no creyentes y sus gobernantes, quienes están ebrios de todos los placeres y las inmundicias de este sistema humano corrupto. Babilonia es la suma de todo lo que la humanidad sin Dios ha construido sobre la tierra. Vemos un anticipo de esto en la Torre de Babel, donde los hombres sin Dios se organizaron para construir algo que llegara hasta el cielo para su propia gloria.
En otras palabras, estaban buscando su propio camino a la salvación. El Señor sentenció ese esfuerzo derramando juicio sobre ellos, confundiendo su lenguaje y frustrando sus planes. En Babilonia vemos cómo ese afán perverso de Babel ha llegado a su máximo desarrollo. Desde luego, este sistema humano perverso cuenta con un gobierno impío que refleja ese espíritu de rebelión contra Dios y a la vez se levanta como un Dios falso para usurpar el lugar del Dios verdadero. Ese gobierno es la bestia. Son las dos caras que el mundo muestra a la iglesia. Por una parte, la seducción que tienta al cristiano a vivir según los deseos de este mundo, y por otra, la violencia y la brutalidad de la persecución por causa de Cristo. Por eso, esta ramera aparece en la visión ebria de la sangre de los santos. Cuando el mundo no puede tentarnos para seguir sus caminos, nos caerá encima con las garras de la persecución. El hecho de que Babilonia sea descrita como una ramera llena de lujos, nos habla de esa atracción perversa que ejerce. Quienes vivan para los deseos de su naturaleza de maldad van a sucumbir ante ella. La bestia es descrita diciendo que era y no es y está para subir, en el versículo 8. Eso contrasta con Dios, quien era, es y ha de venir. En el caso de la bestia, que era significa que se ha podido apreciar desde que hay pecado en la tierra y a lo largo de toda la historia. Que no es implica que todo reino que se levanta con este espíritu termina siendo derrocado. Y que está para subir se relaciona con que sigue surgiendo de las cenizas y se levanta en otro gobierno malvado, pero que mantiene la esencia, que es el espíritu de rebelión al Señor y su palabra. Los habitantes del mundo, que no son del pueblo de Dios, se asombran ante ese resurgir de la bestia, ya que confían en los gobiernos humanos de una forma idolátrica. Y esta especie de resurrección de la bestia será muy notoria cuando surja el gobierno del anticristo definitivo. Las 7 cabezas de la bestia tienen un simbolismo doble. Por una parte se refieren a Roma, la ciudad de las 7 colinas, lo que nos dice que ese imperio reflejó fielmente el dominio brutal de la bestia y el poder seductor de Babilonia. Pero a la vez, las cabezas representan a 7 reyes, y más propiamente a 7 reinos. Babilonia antigua, en primer lugar, luego Asiria, luego Babilonia la nueva, luego Medo-Persia, luego Grecia, y esos son los 5 que ya habían caído. Posteriormente Roma, que era el que estaba vigente en el momento en que se escribió el Apocalipsis, y había otro que estaba por venir. Y por último vendría un 8º, pero que según se explica sería un resurgimiento de uno de los anteriores. No está claro cómo ocurrirá eso, aunque llama la atención cómo después de la caída de Roma hubo muchos intentos de revivirla, como el Imperio Carolingio, el Sacro Imperio Romano Germano e incluso los intentos de Hitler y Mussolini en sus respectivos países, que tuvieron en cuenta la idea de reflotar la gloria pasada del Imperio Romano. En cuanto a los 10 reyes que corresponden a los 10 cuernos, es complejo atribuirles una identificación histórica, pero por el uso del número podemos inferir que se refiere a todos los reyes de la tierra que constantemente están dispuestos a rendirse ante los grandes imperios por conveniencia propia, teniendo en cuenta que el número 10 da la idea de algo completo, de una totalidad de algo. Estos reyes son funcionales a las distintas manifestaciones que ha tenido la bestia en la historia, y cuando reine el anticristo final, todos los reyes de la tierra le entregarán el poder y la autoridad, y juntos se reunirán para pelear contra la iglesia, a fin de perseguirla hasta la muerte, o lo que es lo mismo, para pelear contra el Cordero. Esto es lo que en el capítulo anterior se llamó Armagedón y que también es mencionado en el capítulo 20 cuando Satanás es soltado de su atadura por un momento final y se menciona a Gog y Magog. Sin embargo, como dice el versículo 14, el Cordero los vencerá porque Él es Señor de señores y Rey de reyes y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Bien podría decirse que este pasaje resume el mensaje de Apocalipsis. Aquí también vemos una radiografía del poder humano corrupto que siempre termina devorándose a sí mismo. Incluso cuando hay revoluciones, aquellos que prometían un nuevo mañana de justicia y paz terminan trayendo tiranía y opresión, esa misma que antes rechazaban, y acaban teniendo sangrientas disputas internas de poder. Por eso se dice que la revolución se come a sus hijos. Eso mismo vemos aquí. El mismo sistema corrupto y seductor que embriaga a los reyes y sus súbditos termina luego hastiándolos y el sistema humano corrupto colapsa sobre sí mismo. Todo esto demuestra también el gobierno del Señor sobre las naciones, quien les da el pago de su rebelión y los confunde para frustrar sus planes perversos. Cuando decimos esto no estamos pensando en gobiernos que se declaran abiertamente satánicos y malignos, sino en aquellos que se presentan como promotores de la paz, de la justicia y el progreso, pero ofrecen todo eso sin Dios y para su propia gloria, y por supuesto nunca podrán traerlo concretamente.
Pero el Señor manifestará su reino a su debido tiempo, y durante toda la historia está derramando su juicio sobre estos ecos de la bestia y de la gran ramera. Aunque la visión sea espantosa y en el futuro veremos una versión final y definitiva de este terrible imperio del mal, podemos estar confiados porque el Señor los hará colapsar y vencerá sobre ellos, dando la victoria a su iglesia. Mientras Babilonia será destruida, la nueva Jerusalén se establecerá para siempre, con Dios en medio de ella, bendiciendo a su pueblo.